caído sangre o algún tejido. En los anfiteatros también, no se olviden que cuando estamos trabajando cadáveres empiezan a formar grasa, una grasa que no sale. Entonces yo le paso un clorito, entonces disuelve materia orgánica y grasa, ¿sí? Entonces tiene muchas propiedades, pero ahora no se olviden que lo vamos a utilizar dentro de un conducto, y el conducto está en el alveolo de un maxilar, y ese paciente obviamente está vivo. Hay que tener cuidado con las concentraciones y con los cuidados. ¿Ya? El ácido hipoclorito se disuelve en tejido orgánico también. Entonces, fíjense que ya estamos viendo de que una de las propiedades del hipoclorito, ¿cuál será? Disolver tejido orgánico, que es una de las cosas que queríamos de la solución. ¿Recuerdan? Que disuelva el tejido pulpar, ya sea vital o necrótico. ¿Sí? Entonces, disuelve el tejido orgánico, genera cloraminas, libera cloro y libera oxígeno naciente. ¿Ya? Entonces, fíjense, dentro del conducto tenemos unos microorganismos muchas veces anaerobios, lo que les decía. Si son anaerobios, que viven sin oxígeno. Si yo genero oxígeno naciente, ¿qué voy a hacer con esos microorganismos? Los voy a matar también. Entonces, fíjense, ya estamos alcalinizando el producto, estamos cambiando el pH, y ¿qué estamos haciendo además? Generando oxígeno. ¿Ya? Entonces va trabajando de forma conjunta con las rimas. Y todo esto le da un efecto antimicrobiano, pero sobre todo antibacteriano. ¿Ya? ¿Qué es lo que más vamos a encontrar en el conducto? Bacterias. ¿Sí? Neutraliza productos tóxicos de quiénes? De las mismas bacterias. No se olviden que las bacterias producen también sustancias o metabolitos secundarios, o las mismas estructuras de las bacterias generan también productos tóxicos, toxinas. ¿Qué más? Y obviamente al cambiar el pH de ácido a alcalino va a hacer que sea inhabitable para los microorganismos. Otro efecto más que tiene el hipoclorito de sodio, ¿cuál será? Agente blanqueador. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esto, no es un efecto menor, ¿sí? Si ahorita me cae una gota de hipoclorito a mi chamarra negra, ¿qué va a pasar? Se va a blanquear. Va a quedar una mancha medio blanca, medio amarilla, ¿ya? Si le cae al paciente va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, yo sé que parece no muy importante, pero si viene un paciente, le estoy haciendo, se va con su manta, se va con su poncho, con sus sacos, con puntos blancos, obviamente se va a molestar, ¿ya? Entonces hay que proteger también al paciente, y peor obviamente si le cae, como ya hemos dicho, a piel, a mucosa, a los ojos. Es por eso importante de que durante el tratamiento el paciente tendrá que estar con lentes de protección, ¿ya? Entonces, una gotita de hipoclorito en nuestro pantalón, en nuestra pijama, nos va a generar una mancha blanca, ¿ya? O sea, va a decolorar con cualquier tipo de color. Entonces, hay que tener. Esto desde el punto de vista malo, pero también cuando hay un diente necrótico, yo sé que hay un cambio de coloración, un oscurecimiento por esa pulpa necrótica. Entonces, también de cierta forma puede generar un blanqueamiento dental, no externo, sino un blanqueamiento dental interno, ¿ya? Que es lo que muchas veces le molesta al paciente también, la parte estética, no se olviden que es importante, ¿ya? Entonces podemos tener una cierta acción blanqueadora dentro del cuerpo. ¿Cómo viene el hipoclorito? En distintas presentaciones, puede venir en bidones y decir lejía, como estamos viendo ahí, ¿sí? Pero fíjense que tiene un envase que es medio blanco, o un envase mate. Cuando viene el sachet igual, entonces tiene que venir así para protegerlo de la luz solar. La luz va a inactivar el hipoclorito de sodio, ¿sí? Y obviamente si yo tengo un bidón de 20 litros, en un tiempo igual el hipoclorito se inactiva de acuerdo a su fabricación, ¿ya? Entonces, en la práctica de hoy día les hemos pedido un sachet para cada 5 compañeros. Es mejor utilizar concentraciones o cantidades no muy grandes donde yo vaya a utilizar todo, ¿ya? Entonces, no les voy a pedir 20 litros de hipoclorito porque yo sé que no vamos a usar los 20 litros, ¿ya? Entonces, en el consultorio es mejor preparar. En los hospitales a diario preparan el hipoclorito, lo usan y no quedan residuos porque se va inactivando con el tiempo, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque en nuestro país sabemos que hay fábricas clandestinas de cerveza, de whisky, de Fernet, de Singani, y también fábricas clandestinas de lavandina. Somos buenísimos para falsificar todo: limas, reglas económicas, fresas y lavandina, ¿ya? Entonces, cuando compramos lavandina tendremos que fijarnos que esté sellada la botella.
que el sachet esté cerrado, que no tenga un parche, que no tenga un scotch, ¿sí? Y la fecha de fabricación también es importante, ¿sí? Si encuentro en mi casa, en la casa de mi abuelito, una lavandina de 1998, ¿será que está activo todavía? No, probablemente no, ¿sí? ¿Cómo yo puedo saber que la lavandina todavía tiene cierta acción? Entonces hemos usado la lavandina a veces para lavar ropa, para limpiar el piso, para destacar, ¿vale? ¿Qué es característico de la lavandina cuando yo lavo? El olor, ¿ya? El olor, entonces es un buen indicativo de que la lavandina está activa, el olor, tiene un olor característico, ¿cierto? ¿A qué? A lavandina, ¿ya? Sui generis, ¿no? No hay otro olor igual, ¿sí? Entonces si yo me dan un frasco y abro y no huele a lavandina, pues está inactivado, ¿sí? ¿Y qué otra característica más tiene la lavandina también? Para ver si todavía está bien la fecha de fabricación. El color. ¿De qué color es la lavandina? Es un poco amarillenta, ¿cierto? O sea, no tan amarilla como la orina, pero no es blanca del todo, ¿ya? Igual, cuando ya cambia su color y está blanca o translúcida, probablemente sea inactiva, ¿ya? Y otra característica clásica, si yo dejo un poquito de lavandina en un vasito, ¿qué va a pasar? Al día siguiente. ¿Seguirá la lavandina así igual? ¿Después? ¿Qué pasa? Pierde el color, pierde el olor y algo más. Se cristaliza la lavandina, ¿se dan cuenta? Se vuelve cristal, ¿ya? Es otra forma de saber que esa lavandina ya no sirve, ¿ya? Incluso en la tapa a veces, ¿no? Vamos a ver que quedan cristales, ¿ya? Entonces, por eso les digo, si yo voy a empezar a trabajar en la clínica, les pedimos que utilicen un sachet, ¿ya? Ese sachet mejor que lo compartan en la mañana entre 4 compañeros de la clínica o del laboratorio. Terminamos de usar y no ha sobrado nada, entonces podemos comprar otro sachet el día siguiente, ¿ya? Obviamente en hospitales o clínicas donde hay más trabajo se comprarán bidones más grandes, ¿no? Pero no puedo tener un bidón 1 año, 2 años, 3 años. No es una buena inversión comprar mucha cantidad, ¿ya? Porque si no. Ahora, en otros países y también en nuestro país podemos nosotros pedir que nos preparen el hipoclorito ya a una concentración. Eso va a ser importante, ¿ya? Entonces no se olviden, el hipoclorito viene a una concentración de fábrica. ¿Dónde dice esto? En el envase, ¿ya? Ahora en el envase no dice hipoclorito de sodio al 5%, hipoclorito de sodio al 2.5%, hipoclorito de sodio al 1%, no, sino que dice ahí gramos por litro, ¿ya? Entonces dice generalmente 80 gramos por litro, 60 gramos por litro, 30 gramos por litro, ¿ya? Quiere decir que 80 gramos por litro es al 8%, 60 gramos por litro es al 6%, 30 gramos por litro es al 3%, ¿ya? Entonces no vamos a encontrar esa caracterización y de acuerdo a la fabricación yo tengo que hacer mi dilución, ¿ya? Ya, entonces los hipocloritos, fíjense que no se han utilizado, no se han empleado recientemente en el área de salud, ¿ya? Y hay referencias del año 1792 donde esta agua de Yabel se utilizaba para limpiar las heridas en los que iban a las guerras en Europa y volvían con algún tipo de herida, se utilizaba esta agua de Yabel, que es hipoclorito diluido, para limpiar heridas, ¿ya? ¿Lo podríamos utilizar para limpiar heridas nosotros también? Sí, pero hay otros componentes más efectivos como el alcohol iodado, el comidón, ¿sí? Generalmente cuando yo voy a una clínica para limpiar una herida o me van a operar, me pasan iodocovidón, ¿no? Entonces, a nivel de la piel tiene una mejor acción que la lavandina, ¿ya? Pero si no tuviéramos nada, podemos también limpiar. Lo malo es que tiene un efecto tóxico también, puede generar irritación a nivel de la piel, ¿ya? Pero se utilizaba así para limpiar heridas especialmente. Y fíjense, desde el año 1870 ya tenemos este señor francés que nos habla de la lavandina o el hipoclorito a esta concentración, 2.5%. ¿Sí? Es una concentración media, que es la que nosotros utilizamos en la clínica de 4º año, ¿ya? Y es la que vamos a utilizar también este año en la práctica preclínica, ¿ya? Al 2.5%, que es la concentración o solución de la barra, ¿ya? Porque ellos es el primero que utiliza la concentración, ¿sí? Podemos ver que hay concentraciones más bajas o más altas, ¿ya? Pero también al tener concentración más alta, la toxicidad va a ser mayor, ¿sí? Podemos encontrar
¿ya? Entonces, no es que el hipoclorito se empezó a utilizar el año pasado, o el 2020 o el 2015, ¿sí? A nivel mundial se ha generalizado y sigue siendo la solución irrigadora más utilizada, ¿ya? Si ustedes van a un congreso de endodoncia, un curso de endodoncia, o después del pregrado alguien quiere hacer un diplomado o una especialidad, probablemente vayan a utilizar siempre hipoclorito de sodio como primera alternativa. Quiere decir que está verificado y comprobado en muchos estudios los efectos que tiene, ¿sí? De lo que estamos hablando, va a actuar contra microorganismos gram positivos o gram negativos. Cuando hablamos de gram positivos o gram negativos, ¿de qué estamos hablando en las bacterias y en los hongos? ¿Cómo decimos que una bacteria es gram positivo o gram negativo? ¿Recuerdan que el año pasado de microbiología? ¿Por qué será gram positivo? ¿Porque tienen una actitud positiva? ¿O gram negativos? Porque son negativos. ¿Por qué será? De acuerdo al color que tomen después de hacer los pasos de la función de gram, ¿no? Teníamos microorganismos de un color. ¿De qué color eran los gram positivos? Azul violeta y los gram negativos rojizos, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿qué más? Hongos. Entonces también hemos dicho que pueden haber hongos en el fondo. ¿Ya? ¿Cuál será el hongo que más encontramos en cavidad oral? Hay un hongo que todos tenemos en cavidad oral. El mayor o menor concentración. ¿Cuál será? ¿Qué hongo tenemos en cavidad bucal? En el dorso de la lengua. Parece que se pillas el lengua. A veces se forma una masa blanca. O en las encías. O en los pacientes que utilizan prótesis removibles. Hay mucho riesgo de que. ¿Qué hongo? Candidiasis, la Candida albicans. ¿Ya? Entonces puede haber esporas y virus. Las esporas son formas de resistencia. Ahora, dentro de lo que es endodoncia y microbiología endodóntica, hablamos mucho de Enterococcus fecalis, ¿ya? Si ahorita alguien en el celular se está volviendo de la casa y coloca irrigación hipoclorito, también va a encontrar efectos del hipoclorito sobre Enterococcus fecalis, sobre la calidad. Entonces, es un microorganismo resistente a la irrigación y a la medicación. Entonces, tiene acción sobre el Enterococcus fecalis y sobre la Candida albicans. Ahora, lo malo es que este Enterococcus fecalis ha demostrado que puede generar cierta resistencia contra el hipoclorito de sodio, ¿ya? Entonces, si tuviera un paciente, sobre todo en dientes que ya han sido tratados y encontramos enterococos, tal vez no puede eliminar el hipoclorito de sodio. Y ahí habría que empezar otra alternativa, ¿ya? Una segunda alternativa. ¿Qué más? Contra bacilos gram y algunos anaerobios, ¿sí? Ahora, ¿qué concentraciones los podemos utilizar? Fíjense, concentraciones mucho más bajitas, 0.5% líquido de Daki, ¿sí? Que también es el que la utilizaba la concentración, el cloro activo, solución de milk al 1%, ¿sí? Estas concentraciones bajitas no las utilizamos mucho en endodoncia, en odontopediatría tal vez, en pacientes jóvenes donde tenemos ápices abiertos, o en algún caso donde tal vez yo tengo una perforación y yo sospecho de que hay una perforación, ¿sí? Podría diluir o utilizar concentraciones más bajas, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos a esta concentración de 2.5%, ¿sí? Ahora ustedes dirán, pero usted ha dicho que viene en 60 gramos por litro, viene en 80 gramos por litro. Hay que hacer una regla de 3 o utilizar una calculadora, que es una aplicación también que está ahora en el Play Store, ¿no? Colocan en calculadora para el clorito de sodio y Brain nos hace una regla de 3 para hacer una disolución, ¿ya? Y lo disuelvo con agua destilada, con agua de botellón, ¿ya? No con agua de la pila. En el laboratorio utilizamos agua de la pila porque vamos a trabajar con dientes extraídos, ¿no? Pero los pacientes tenemos que diluir el hipoclorito con agua de botellón o agua destilada, ¿sí? Y esta es la concentración que más se utiliza en endodoncia, del 2.5% hasta el 6%, con muchos artículos que nos dicen que utilizan al 5.25%, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la lógica? Al 2.5% en esos artículos para dientes vitales y al 5.25% para dientes necróticos, ¿ya?
Nosotros allá utilizamos como media esto, ¿sí? En la clínica de cuarto año, por lo menos, ¿sí? A más concentración, probablemente más efecto del antimicrobiano, más efecto de disolución del tejido pulpar. Pero si pasara fuera del ápice, también tiene más efecto tóxico, ¿ya? Entonces no se olviden, tiene muchas virtudes el hipoclorito, pero si yo no lo sé utilizar, presenta algunas debilidades, sobre todo citotoxicidad y efecto cáustico, ¿ya? Lo malo es que cuando sale más allá del foramen vertical, vamos a ver un poquito al final cómo yo puedo evitar esto, sobre todo técnica de instrumentación, utilizar una jeringa y una aguja adecuada, pero cuando pasa más allá, es tal vez el accidente más feo que podemos tener en la clínica de endodoncia, ¿sí? Cuando extravasamos hipoclorito de sodio. Hacemos demasiada presión o estamos empleando mal la aguja o una jeringa muy grande, ¿sí? Y genera disolución literalmente de las arteriolas, ¿ya? Pasa a los tejidos apicales y las derrite las arterias, ¿ya? Hemos dicho que disuelve el tejido orgánico y obviamente basta una pequeña cantidad, 0,5 ml o 1 ml para generar un cuadro clínico que va a ser. Obviamente tiene sabor desagradable. ¿Alguien ha tomado hipoclorito de sodio? Nadie, porque es veneno, ¿cierto? En la tele podemos encontrar que algunas veces para suicidarse toman órganos clorados de hipoclorito de sodio, ¿ya? Si yo me tomo 5 litros de hipoclorito, me voy a disolver el intestino, el estómago, ¿ya? Entonces es veneno, no podemos tomar hipoclorito, ¿ya? Entonces por eso que siempre trabajamos con ¿qué? Con aislamiento absoluto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado? Endodoncia, no es endodoncia, si no está aislado el líquido, ¿ya? Justamente para evitar que pueda caer a calidad oral. Y habrá que decirle al paciente, no se siente un sabor desagradable, inmediatamente nos avisa. Quiere decir que mi aislamiento está defectuoso o que está filtrando el hipoclorito o no estoy succionando de forma adecuada. ¿Qué más? No puede eliminar el rabillo dentinario. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Entonces es un excelente antimicrobiano, disuelve el tejido orgánico, pero no disuelve el tejido inorgánico, ¿ya? Es por eso que si yo utilizo hipoclorito, ya tengo que pensar de que tengo que utilizar algún quelante en algún momento más adelante, ¿ya? Vamos a hablar de quelantes. Un favor, cuando seas 8:20, ¿me avisan? 8:25 ya es, sí. Ya no se puede negociar. Manchas en la ropa, evidentemente, por favor, ¿sí? Pero tal vez el efecto 8:25 ya es, sí. Entonces, ¿me dicen? Es este, ¿no? Cuando extravasa hipoclorito va a generar edema, dolor, ¿sí? Puede generar alteraciones a nivel de los nervios, ¿sí? Y obviamente es un cuadro que hay que hacer el seguimiento. En ese momento se asusta mucho el paciente, tiene mucho dolor, sobre todo el tratamiento ya cuando extravasó, no podemos volver atrás, hay que dar analgésicos, probablemente corticoides en ese momento, intramuscular, entonces tenemos que saber colocar al paciente, ¿no? Y obviamente citarlo mañana, darle analgésicos vía oral también, ¿ya? Entonces un accidente que queremos evitar. Ahora, mi segunda alternativa, ¿cuál va a ser? Clorexidina 2%, ¿ya? Entonces, el hipoclorito lo usamos casi siempre. En los casos donde yo sospecho de que tenemos esos microorganismos resistentes, que serían un retratamiento, cuando hay una imagen radiolúcida, yo tengo que tener también en el consultorio con la clínica otra solución irrigatoria, ¿ya? Entonces, sí o sí tengo que tener hipoclorito y clorexidina, ¿ya? Entonces, clorexidina 2%, ojo, no en concentración bajita como el enjuague para periodoncia. Un efecto importante es que tiene más sustantividad, quiere decir que va a generar un efecto que se mantiene. Tiene también toxicidad, aunque la clorexidina no es agua bendita. Si pasa a nivel apical también va a generar dolor o molestia, ¿ya? Pero no tiene tanta toxicidad como el hipoclorito de sodio. También tiene una alta efectividad microbiana, ¿sí? De hecho, cuando hemos hablado del Enterococcus fecalis, tiene mejor efecto que el hipoclorito de sodio, ¿sí? Actúa más sobre gram positivos y no tanto sobre gram negativos. Y hay algunos estudios que dicen que podrían eliminar micobacterias como la micobacteria de la tuberculosis, algunas esporas que son formas de resistencia y algunos virus. Entonces, fíjense que el hipoclorito tampoco es que podemos decir que elimina el 100% de los microorganismos, tampoco la clorexidina, ¿ya?
¿Cuál es el defecto de la clorexina? No disuelve tejido orgánico, ¿ya? Entonces, a medida que yo voy llegando ahí, los restos de pulpa vital y necrótica casi va a depender de la remoción mecánica. Y ahí es donde el hipoclorito le gana la clorexina, ¿sí? Entonces, no tiene efecto de disolución de tejido orgánico. Podemos encontrar así en solución acuosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Las bacterias y los microorganismos no están aislados dentro del conducto, sino que están formando estas biopelículas que son comunidades microbianas organizadas, ¿ya? Esta es la acción del hipoclorito de sodio. Entonces, el hipoclorito disuelve o elimina bacterias, pero también elimina esta matriz, ¿sí? Esta matriz del biofilm, cosa que la clorexina no hace, ¿ya? Otra ventaja también del hipoclorito de sodio. Ahora, ustedes dirán, si es bueno el hipoclorito y es buena la clorexina, ¿por qué no las mezclamos? Porque cuando yo mezclo las dos, forman este compuesto de forma o de color naranja. Alguien dirá, bueno, el naranja no es un color tan feo, sí, pero forma esto que es paracloroanilina, ¿ya? Y hay algunos estudios que dicen que esta paracloroanilina puede ser cancerígena. Entonces, ahí sí tenemos un problema. Es por eso que no podemos una jeringa de hipoclorito, una de clorexina, una de hipoclorito, una de clorexina, ¿ya? Si yo quiero combinar o cambiar de solución irrigadora, tendré que eliminar la que he puesto antes, ¿se entiende? Tendré que hacer hipoclorito, después elimino con suero fisiológico o solución fisiológica y recién puedo colocar clorexina, ¿ya? Si yo mezclo los dos, incluso en el laboratorio vamos a ver, si yo cargo hipoclorito en la misma jeringa, ha quedado un poco caro clorexina, automáticamente se forma este compuesto naranja que, como sabemos, tiene algunas características de ser cancerígeno, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Y obviamente pigmentos, si se puede eliminar, pero tenemos eso, ¿ya? Otras soluciones irrigantes que ya no las utilizamos porque no tienen efecto antimicrobiano y de disolución, agua oxigenada. El agua oxigenada sí nos sirve como hemostático en algún caso, ¿ya? Sobre todo cuando estamos trabajando en el acceso. Entonces, no es obligatorio que utilicemos agua oxigenada, pero si la tuviera, no nos sirve como solución irrigadora como tal, pero sí para el borrado. La lechada de cal. Alguien dirá, leche dentro del conducto, no es leche. Es hidróxido de calcio en polvo y le colocamos agua destilada, ¿sí? O suero. Esa es la lechada de cal, ¿ya? Entonces, la siguiente semana vamos a hablar del hidróxido de calcio como medicación. Ahora estamos hablando de esta lechada de cal. ¿Para qué nos sirve la lechada de cal? Cuando hay demasiada hemorragia también que no para, yo puedo irrigar y la siguiente cita vamos a ver que genera también una hemostasia, también como hemostático intraconducto, ¿sí? Y la yodocominona, que es un excelente desinfectante. Algunas escuelas de endodoncia, sobre todo la argentina, a veces colocan una gotita de yodocominona al final del protocolo de irrigación, ¿ya? Nosotros no lo hacemos, pero sí hay algunos estudios que dicen que también puede ser un coadyuvante, ¿ya? Pero los dos principales que hemos dicho, hipoclorito y clorexina. Ahora, la dinámica de irrigación está dada también por las agujas. Fíjense que no tengo que utilizar agujas con bisel, ¿ya? Estas son las agujas que vienen con las jeringas duras normalmente. Las agujas de irrigación tienen que ser con punta plana o con punta redondeada y delgadas. Fíjense que estas agujas entonces no nos van a servir o porque se clavan o porque son demasiado gruesas, ¿ya? Ahora, las agujas endodónticas vienen con esta numeración 23 GA, significa gauge, ¿sí? Gauge, así se escribe, ¿ya? G-A-U-G-E, gauge, ¿sí? Gauge. Y es una medida que nos marca el diámetro que tiene el grueso de la aguja, ¿ya? Entonces, ¿de qué calibre es la aguja? ¿Ya? Y mientras más alto sea el gauge, va a ser más delgado, ¿ya? Entonces, por decirles que el 27 gauge corresponde a 0.635 de milímetro. Fíjense que es un poquito más de medio milímetro, ¿sí? Y la de 30 gauge a 0.305 de milímetro, ¿sí? Una tercera parte del milímetro, ¿ya? Entonces, generalmente las de 30 gauge las utilizamos más para molares, para los conductos mesiales, para molares, los conductos vestibulares, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, han visto que ustedes han comprado algunas plomas y amarillas. Las amarillas son más delgadas, ¿ya?
¿Qué queremos nosotros? Que sea una aguja desviada, ¿sí? Que pueda entrar dentro del conducto. Y si se fijan, hay unas que tienen salida lateral aquí o salida frontal, ¿sí? Eso es importante. Ahora, dentro de la dinámica, para resumir un poquito como la hora que tenemos, entonces fíjense, cargo la jeringa Cohen de 5 ml máximo. Por favor, nunca jeringas de 10, mucho menos jeringas de 20. Casi todos los accidentes que hemos tenido en algún momento en la clínica, que gracias a Dios han sido pocos, es porque alguien estaba irrigando con una jeringa de 10 o porque estaba irrigando con una jeringa de 20. Esas son para cirugía generalmente, ¿ya? Porque mientras sea más grande el émbolo, más presión y va a salir el conductorito con más fuerza. ¿Qué más? Tampoco hay que llevar la jeringa o el conductorito con presión, o sea, no es como la anestesia, si igual anestesio rápido, anestesio con fuerza, voy a generar dolor en el paciente, ¿ya? Lo mismo con la irrigación, no tiene que ser una presión muy intensa, tiene que ser una irrigación suave y constante, ¿ya? ¿Qué más? Fíjense que nunca llegamos hasta la longitud de trabajo. Las anteriores clases han visto que la longitud de trabajo para la conformación es importante para la secuencia de las líneas, pero la aguja nunca llega a toda la longitud de trabajo. Si mi longitud es 23, mi aguja tendría que estar a 20, ¿ya? Y es por eso que colocamos topes de goma en las agujas, ¿ya? Nos tenemos que quedarnos siempre a 3 milímetros de la longitud de trabajo. ¿Qué más? Tendremos que hacer esto: las agujas entran y salen. En ningún momento la aguja tiene que quedarse clavada en una parte, ¿sí? Bueno, en realidad, si no tiene que ser, no se va a clavar, pero me refiero a que no se quede estática, ¿ya? La aguja tiene que entrar y salir del conducto. Entonces yo tengo que ingresar y salir con esa medida, ¿sí? Y vamos a irrigarlo de forma suave, o sea, no vamos a irrigar de golpe. Ya. Ahora vamos a terminar hablando de los quelantes. Entonces la porción inorgánica sobre todo está conformada por carbonato de calcio o ion calcio, ¿ya? Entonces el calcio que va a estar en la dentina es la porción inorgánica, lo que va a formar el barrillo dentinario. Yo puedo utilizar el quelante de dos formas. Cuando yo tengo productos atrésicos o calcificados, en la radiografía podemos ver que es un producto muy delgadito, que no tiene luz, y cuando exploramos no entra a través de la línea, ¿ya? En esos casos vamos a utilizar el quelante. Y la segunda forma para remover el barrillo dentinario, ¿sí? Entonces vamos a adelantar un poquito esto. Es una sal disódica con un pH también neutro. Estamos hablando ya de EDTA. Esta es la abreviación y este es el nombre completo: ácido etileno tetracético. Es un nombre largo, ya por eso la abreviatura EDTA. ¿Qué es el EDTA entonces? Un quelante, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a capturar o va a atrapar los iones de calcio. ¿Para qué? Para posibilitar la instrumentación más fácil o para remover el barrillo dentinario, ¿sí? A pesar de que tiene algunas propiedades sobre las bacterias, no es un antibacteriano, ¿ya? Entonces, ¿para qué colocamos EDTA? No para eliminar bacterias, sino para disolver o para eliminar la porción inorgánica, para eliminar el barrillo dentinario, ¿sí? Entonces, esta es la opción que buscamos en el EDTA: remover el barrillo dentinario, ¿sí? ¿Para qué? En conductos calcificados o para eliminar. Entonces, va a venir en dos presentaciones, ¿sí? Y fíjense, siempre que utilizo el EDTA también tengo que combinarlo con ¿qué? Con el hipoclorito de sodio, ¿ya? Entonces, ojo, no va a reemplazar al irrigante, va a coadyuvar el trabajo, haciendo lo que el irrigante no ha podido: disolver la porción inorgánica, ¿sí? No durante todo el trabajo, sino al final, no, ¿ya? Entonces, este es el EDTA que viene en pasta o en gel, diferentes marcas, de la meta, son marcas comerciales. Aquí tenemos otro, pero fíjense, viene en pasta o en gel, de diferentes marcas, viene con una jeringuita. Esto nos va a servir sobre todo para conductos atrésicos o conductos muy delgados donde las limas no pueden entrar. Entonces, de cierta forma va a tener una acción lubricante más de reblandecer un poquito la dentina, ¿no? Entonces, colocamos esto en conductos atrésicos en un vaso de APEC. ¿Qué sería importante? Plástico, porque si lo colocamos en base de vidrio puede inactivarse parcialmente el EDTA, porque va a capturar iones de calcio del vidrio del vaso de APEC. Entonces, se tiene que utilizar siempre en envases de plástico. Es por eso que igual vienen frascos de plástico, no en vidrio, ¿ya? Llevar el EDTA a la cámara pulpar y con las limas vamos
dejando que esté 2 a 3 minutos y va a facilitar, o sea, estaríamos aquí reblandeciendo un poquito la dentina en los conductos demasiado calcificados o demasiado delgados, ¿ya? Y puedo ir repitiendo esto todas las veces que sea necesario en conductos calcificados o demasiado delgados. Y lo que generalmente siempre utilizamos ya en el protocolo clínico, el EDTA que viene en solución líquida, ¿sí? Lo tendremos que utilizar en una jeringa y este EDTA que viene en solución líquida está jugando mucho más quiere que nos quedemos. Pues vamos, ¿para qué estamos teniendo? ¿Sí? Gracias por la paciencia, creo que he extendido mucho por el tema de los archivos. ¿En qué momento entonces vamos a eliminar el rabillo dentinal? Sobre todo en dos momentos. Bueno, uno es cuando estamos haciendo la instrumentación, perdón, antes de la obturación, o sea, cuando ya vamos a obturar el conducto, ¿sí? Entonces, como protocolo final de irrigación, vamos a emplear el EDTA, el líquido. Y otro va a ser antes de que yo deje la medicación. Sobre todo cuando yo voy a dejar hidróxido de calcio en pasta, en un diente necrótico, y quiero permeabilizar los túbulos dentinarios, ¿sí? Cuando en un libro encontramos permeabilización de los túbulos dentinarios, se está refiriendo al uso del quelante para disolver el tejido inorgánico, ¿sí? Entonces, una vez terminada, dejaré 5 minutos. Los libros dicen de 3 a 5, pero nosotros vamos al parámetro más alto, entonces dejamos por 5 minutos inundado el conducto. Después vamos a irrigar con hipoclorito de sodio. Entonces, fíjense que entra dentro de un protocolo final. EDTA por 5 minutos, de 3 a 5, como dice ahí, 5. Después irrigamos con una jeringa de hipoclorito de sodio. Después, solución fisiológica, ¿para qué? Para eliminar el contenido de hipoclorito que haya podido quedar. Y aquí dice clorexidina. ¿En qué casos sí? Sobre todo en casos de necrosis pulpar o en casos de retratamiento, donde ya tenía un tratamiento de conducto, ¿sí? Si fuera un diente vital, tal vez se podría hacer solamente TNTA, hipoclorito, suero y secar, ¿ya? Tal vez no es necesario aquí lo que vamos a ver. Y después secar con conos de papel estéril. Estamos hablando antes de la operación y antes de dejar medicación. Otra alternativa, pero que ya casi no se usa en endodoncia, al EDTA es el ácido cítrico, a estas dos concentraciones. Y ya para terminar, se fijarán ustedes y dirán, hay algunas partes del conducto donde la solución irrigante tal vez no ha podido entrar. Entonces, ¿qué podemos utilizar para mejorar? Las puntas de ultrasonido, ¿ya? El ultrasonido se utiliza para terminar el acceso, para remover pulpolitos, para localizar los conductos. Son otros usos del ultrasonido, ¿ya? Lo que nosotros queremos también para remover postes o fibras fracturadas o perlondinas fracturadas, coadyuvantes para la obturación, son todas las funciones que puede tener el ultrasonido. Pero lo que nosotros queremos ahora es simplemente agitar la solución irrigante. Es como prender una lavadora dentro del conducto, ¿no? Va a haber turbulencia. Entonces podemos tener dispositivos piezoeléctricos que son sónicos, ultrasónicos, y se fijan, estos más que nada van a ser las puntas para endodoncia. Estas son para cirugía endodóntica y estas son para el acceso, tienen punta diamantal, ¿ya? Entonces el ultrasonido funciona así, tiene una punta, tiene que tener irrigación, tendrá que estar la punta libre, y el ultrasonido no se utiliza todo el tiempo, solo antes de la obturación, cuando estamos haciendo nuestro protocolo con EDTA. Este es un kit de puntas para endodoncia. Y para terminar, lo último, no todos tendremos tal vez ultrasonido, pero ¿qué hacemos nosotros en la clínica? Vamos a colocar un cono de gutapercha y empezamos a hacer esta agitación manual, ¿ya? Entonces, esta es una irrigación dinámica manual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agitando la solución irrigante, ya no con ultrasonido, sino con un cono de gutapercha. Ahora, como dice ahí, ¿cuántas veces habrá que hacer? 100 movimientos, ¿ya? Entonces, estamos agitando manualmente, si ustedes quieren, la solución irrigante para que ésta pueda penetrar mejor a los conductos laterales, accesorios, donde tal vez no va a entrar de forma pasiva. ¿Sí? Ya, gracias chicos. Disculpa por las presiones, pero tenemos que terminar. ¿Ya? ¿Dudas, consultas?